¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a su programa Pacto Renovado. Qué gusto que nos acompañen en una emisión más de este programa que tiene como propósito llevarlos a las Escrituras, compartir el mensaje de ellas y, por supuesto, acercarnos más a nuestro Creador, conocer a Yeshua, su Hijo y su enviado, por supuesto también su ungido, para que cumpla el propósito de salvar a todo aquel que le acepte como Señor y como Salvador. Hoy para mí también es un gusto darle la bienvenida a nuestra hermana y amiga Elizabeth, quien estará compartiendo con nosotros aquí en este programa de Pacto Renovado. Bienvenida, Eli. Gracias, Manny, muchas gracias por la invitación y pues gracias a Dios también que nos permite estar aquí nuevamente. Pues estamos preparados y listos para estudiar esta porción de la palabra. Nos encontramos en el libro de Mateo y específicamente hoy, Eli, estaremos viendo Mateo capítulo 3 en su versículo 1. Ahí estaremos abordando esta temática de cómo el ungido de Dios se va a manifestar, cómo este personaje llamado Yeshua, Jesús, como lo hemos conocido, va a traer redención y va a empezar ahora sí que la manifestación más grande que la humanidad ha podido ver y que sin duda marcó un inicio y también marcó un fin. Un personaje también importante que estaremos abordando y estudiando, pues bueno, será Juan el Bautista. Este hombre que sin duda traía un mensaje de arrepentimiento para el pueblo de Israel y que sin duda va a enseñarnos a que también la humildad en nuestras vidas debe ser algo constante y que debe identificarnos todos aquellos que creemos en el Creador, que le hemos recibido a su Hijo, pues bueno, va a ser parte de nuestro diario vivir la humildad. Y tú te decías hace un momento, cuando platicábamos, Eli, acerca de Juan el Bautista, me decías que era el último profeta, sí, que va a venir ahora sí a predicarle al pueblo de Israel. Sí, así es, dice que él era el último profeta del Antiguo Testamento antes de que viniera el Mesías. Y traía este mensaje de arrepentimiento porque ciertamente se va a manifestar antes de la gracia, antes de que Jesús predique este mensaje de amor, este mensaje de ahora sí de salvación, de perdón de nuestros pecados, porque solo por Jesús fue que ahora nosotros adquirimos la gracia de Dios. Y hay que hacer una connotación aquí muy importante, Eli, porque la gracia no es la autorización de que nosotros podamos pecar, no es la autorización de que nosotros podamos continuar en nuestra vida y en nuestra naturaleza pecaminosa, sino que la gracia ahora es el perdón de nuestros pecados y el libre acceso a Dios por medio de Jesús, que nos son perdonados y nos podemos acercar a Él. Recuerde usted que Dios es santo, Dios es puro, Dios está por encima de nosotros y por lo tanto a Él se le merece el respeto. Pues bueno, Él es el creador, Él es el que hizo todas las cosas y Él nos puso también estatutos, nos puso leyes, nos puso reglas para que cohabitemos aquí en esta tierra. Pero Él no iba a permitir que algo que no fuera puro se acercara a su presencia. Entonces, ¿qué hace? Proporciona el remedio, proporciona ahora sí que a Jesús como el producto, como la forma de salvación para el ser humano a través de ese sacrificio. El mismo Dios se manifestó a nosotros, Eli. ¿Qué te parece esto? Pues algo increíble, ¿no? Creo que es algo pues sorprendente, ¿no? Que el mismo Dios viniera a hacerse hombre para que nosotros pues comprendiéramos y viéramos que Él nos puso el ejemplo de cómo llevar una vida recta. Efectivamente, y así como llevó una vida recta, íntegra, obedeció las instrucciones del Creador, guardaba sus mandamientos, sus leyes, y eso es maravilloso. ¿Cuál habrá sido ahora sí que el impacto en la vida? Bueno, lo vemos en las Escrituras, pero yo trato de imaginarme cuál habrá sido el impacto emocional en la vida de los apóstoles, de la gente que pudo
estar junto a Jesús, que pudo verle sonreír, que pudo verle ahora sí que estando allí él enseñando. ¿Te imaginas ese momento tan especial? Tal vez de darle un abrazo al mismo Dios manifestado en esta tierra. Sí, Manny, pues, híjole, yo creo que yo tampoco me lo puedo imaginar, porque si, por ejemplo, nosotros ahorita vemos en una película a un hombre que se ve así como muy bueno así, imagínate ahora ver a Dios en persona, creo que es algo, no sé, sorprendente. Sin duda, hace poco Hollywood sacó una película que se llama Ben-Hur, y en esta película vemos a un Jesús bondadoso, amoroso, piadoso, misericordioso, tanto que bueno, hay una escena específica donde Ben-Hur ve a este maestro, a este Jesús, y eso de alguna manera transforma, lo cambia, y también el hecho de escuchar las maravillas que él hacía y su mensaje de paz y de amor en un momento en el cual había un conflicto, sin duda, de cierta esclavitud, de cierta corrupción, de imposición de un gobierno sobre otro y de no permitirles llevar a cabo su religión, sus creencias como ellos querían. En el pueblo judío, recordemos que los romanos, pues bueno, tomaban todas las decisiones de gobierno sobre el pueblo judío, aún en parte de su religión. Pero este hombre Ben-Hur, siendo un príncipe de Israel, termina siendo cautivado por esa mirada y por esa manifestación del Mesías, que hasta el día de hoy, como tú dices, Eli, lo vemos en videos, lo vemos en películas, y nos imaginamos ver a ese maestro de Galilea, ver a ese Dios transformado en carne, habitando con nosotros, caminando con nosotros. Y eso es algo que sin duda la Biblia nos los promete y todavía nos da esperanza de que podamos llegar el día en que nosotros podamos andar como Él anduvo con sus apóstoles. Así, junto a Él, en una plática, en una charla, tal vez, no sé, haciéndole preguntas de cosas que todavía nos causen duda, que nos causen alguna cierta expectación en nosotros de saber cómo es que sucedieron o cómo fue que pasó, ¿verdad? Pues bueno, esa es la promesa del Mesías, el ungido de Dios, y es precisamente lo que vamos a profundizar hoy aquí en este programa de Pacto Renovado acerca de Yeshua, que Yeshua es el término en hebreo que se usa para Jesús, y Jesús es el término griego. Pero Jesús y Yeshua, queridos amigos, pues bueno, sigue siendo lo mismo. El Hijo de Dios, el que fue ungido por Dios, apartado por Dios para cumplir el propósito de redención para la humanidad. Y bueno, Eli, es momento de que entremos a la lectura, a que leamos los primeros versículos de este tema. Y vamos a empezar ahí en el capítulo 3. Si usted tiene Biblia, si usted tiene ahí de su smartphone, pues bueno, abra ahí la Biblia online y vea este primer versículo que habla acerca de Juan el Bautista. Eli, te voy a dar el honor de que tú nos compartas ahora sí estos versículos, y vamos a leer del 1 hasta el 10, y de ahí vamos a ir desglosando verso a verso cada uno de los versículos. Sí, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y mieles silvestres, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento.
Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, aquí vemos parte de esta enseñanza y vamos a iniciar con Juan el Bautista. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el propósito de este profeta? Como le hemos mencionado, el último profeta del Antiguo Testamento y en el cual viene a predicar al pueblo de Israel arrepentimiento, que ese siempre ha sido parte, ahora sí, del propósito del Señor, que procedamos a un arrepentimiento genuino. Todos, tanto el pueblo de Israel como todas las naciones, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestros errores, alejarnos de una vida que no agrada a Dios. Y bueno, mejor es estar en paz con Él que estar en paz con toda la gente, ¿verdad? Si tenemos paz con Dios y tenemos shalom con Él, pues bueno, somos bendecidos y sabemos que también en su momento seremos recompensados por eso. Eli, voy a invitarte a que vayamos allí en el versículo 1. Para empezar, dice que en aquellos días Juan el Bautista apareció en el desierto de Judea predicando. Primer personaje de esta enseñanza, Juan el Bautista. Vamos a ver algunas referencias también de los evangelios que nos hablan acerca de Juan el Bautista. Primero, vamos a ir a Marcos capítulo 1, versículo 4. Recordemos que la venida de Juan el Bautista puso a fin a la dispensación, ahora sí, de la ley como método único de redención. Ciertamente en algún momento el Señor instauró los sacrificios de animales, pues bueno, para que fuera redimido el hombre de sus pecados. Pero esto no fue suficiente, esto tenía que llegar a un punto de fin, y fue por medio de Yeshua que ofreció un sacrificio perfecto como el Cordero de Dios que fue inmolado, y a partir de ese punto entonces ese sacrificio redimió a toda la humanidad y permitió hasta el día de hoy la redención de nuestros pecados. ¿Qué nos dice Marcos 1:4? Dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces Juan predicaba y daba anunciamiento a un bautismo ¿de qué? De arrepentimiento para el perdón de los pecados. Es importante señalar que a quien les predicaba eran judíos, ¿sí? Era el pueblo de Israel a quien les predicaba Juan. Y el pueblo de Israel conocía la ley de Dios, conocía la instrucción de Dios, la sabían. Entonces, como Juan tenía información de eso, bueno, él decía, cumplan la ley, obedezcan los mandamientos del Señor, arrepiéntanse y cambien su forma de vivir. Dejen de ser desobedientes a la ley, a la instrucción. Guarden eso que desde pequeños, desde muy pequeños, lo han aprendido. Entonces, dice que también en este momento en el cual Juan predicaba, llegaban también fariseos y saduceos. Y los fariseos y saduceos son la élite religiosa de los tiempos de Jesús. Es ahí donde estos personajes venían a Juan para observar y escuchar qué era lo que predicaba, qué era lo que enseñaba. Recordemos que Israel, el mismo Señor Jesús, le dice al pueblo de Israel, tú Israel que matas a tus profetas, los persigues. Entonces los saduceos y los fariseos eran parte de esta élite religiosa que sin duda va ahora sí que en gran parte a ser los responsables tanto de la aprehensión de Juan el Bautista como de la muerte de Jesús. Se cree y se tiene una idea de que Yeshua fue muerto por causa del pueblo judío, pero esto no es así. Si investigamos, si indagamos más en las escrituras, nos vamos a dar cuenta que fue un pequeño y reducido grupo quien se encargó de entregar al Mesías al pueblo romano, al imperio romano, y juntamente el imperio romano con esta élite religiosa se encargaron de matar al Mesías. Qué bueno que ya era parte de ahora sí del propósito del Señor que el Mesías
fuera entregado para la redención del pecado de la humanidad. Pero muchos tienen la idea, y seguramente algunos de nuestros amigos que nos están viendo creerán que los judíos fueron los responsables. Déjeme decirle, y lo invito por supuesto a que usted investigue y que vea en las escrituras que no fueron los judíos, fue un reducido grupo, una élite religiosa que no estaba muy de acuerdo y que por supuesto no convenía a los intereses de, ahora sí, de este grupo, el mensaje de Jesús, ese mensaje de amor, ese mensaje de redención y de perdón, ¿sí? Entonces también con Juan el Bautista iban a hacer lo mismo, estaban pendientes de él, a ver qué predica, a ver qué está diciendo, a ver en qué momento dice algo en lo cual podamos usar en su contra y así lo puedan arrestar, así lo puedan también llevar a la muerte. Y qué lamentable, porque Juan el Bautista, pues bueno, estaba cumpliendo un propósito del Señor y el Señor lo había elegido para que llevara a cabo esta tarea. Vamos a otro versículo, Eli. Sí. Vamos allí en Lucas capítulo 3, versículo 2 y 3, que nos habla también acerca de Juan el Bautista. Dice: y siendo su sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua en el Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Amén. Entonces ahí sabemos y nos da luz de que Juan el Bautista también fue instruido en la religión de sus padres. Zacarías, Elizabeth son padres de Juan el Bautista, y estos son parientes de los padres de Jesús, de Yeshua. Y eso nos da a entender que Juan el Bautista es primo de Jesús. Entonces vemos ahí algo muy importante, porque esta familia, la familia de Jesús, también como la familia de Juan, dan ahora sí que a luz a dos personajes que van a ser importantes y muy relevantes, ahora sí que tanto para el pueblo de Israel como para el pueblo de Dios hoy, los cristianos que han sido injertados por medio del mensaje de salvación de Yeshua. Entonces los dos elegidos, los dos son ungidos, por supuesto, para llevar a cabo la tarea. Y es de mencionar, Eli, que la palabra ungido hace referencia a una persona, también puede ser un objeto que ha sido apartado para Dios, ¿sí? Ese objeto o esa persona es separado para el servicio de Dios. Entonces Juan el Bautista y Jesús fueron apartados para servir a Dios. ¿En qué forma van a servir a Dios? ¿Te has preguntado alguna vez esto? ¿En qué forma sirvieron a Dios Juan el Bautista y Jesús? Pues Juan el Bautista para predicar la palabra, o sea, y para predicar también la venida del Señor. Y Jesús también trae un mensaje, por supuesto, una predicación. Bueno, sí, también Jesús en su primer sermón, él también dice que nos arrepintamos y que para el perdón de los pecados. Así es, si nos damos cuenta, Juan el Bautista trae este mensaje de arrepentimiento, pero también Jesús trae un mensaje de reconciliación, ¿sí? Un mensaje de reconciliación con Dios. Entonces sí, ciertamente tenemos que arrepentirnos, pero tiene que llevarnos ese arrepentimiento a una reconciliación con Dios. ¿Qué le dice Jesús? Bueno, a la mujer que es adúltera, que la encuentran como adúltera, dice, bueno, ya has sido perdonado de tus pecados, pero vete y no peques más, ¿sí? Trata de no pecar más, que tu condición de vida ya no sea el pecar constante, sino que tu vida tome un cambio y que cada vez que tú tengas el sentido o la intención de pecar, recuerda que hay unos mandamientos, que hay unas reglas, que hay unas leyes que Dios instituyó y que si las desobedecemos, pues dejamos de agradar a Dios. El ungido, por lo tanto, es aquel que agrada a Dios con su servicio, con aquello que fue elegido.
que fue separado. Entonces, tanto Juan el Bautista como Jesús fueron ungidos de Dios para su servicio, ya lo mencionaste hace un momento, para la predicación del mensaje de Dios. Vamos a pasar ahora al siguiente versículo, Eli, porque el mensaje precisamente es de Juan el Bautista de arrepentíos, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este reino de los cielos que menciona Juan precisamente está haciendo ahora sí que alusión a Yeshua, a Jesús. Ese reino había descendido y muy pocos entendieron realmente que el reino de Jesús venía juntamente ahora sí con él a través de la manifestación de su nacimiento, a través de esta manifestación de su ministerio y de todo lo que él hizo. Ciertamente el pueblo de Israel estuvo esperando a un Mesías, que la traducción de esta palabra Mesías al español precisamente nos da como resultado la palabra ungido. Estaban esperando a este Mesías, a un personaje que los viniera a librar, a liberar ahora sí de su esclavitud que estaban pasando por medio del pueblo romano. Entonces, Eli, este ungido, este reino de Dios se estaba manifestando para la humanidad, se estaba manifestando para todos nosotros, para ti, para mí, para todos los que nos están viendo a través de este programa, a través de esta señal de Veracidad Channel. Se manifestó este reino desde hace más de 2000 años para que entonces nosotros tuviéramos redención y perdón de nuestros pecados. Sí, es muy... Y ese reino es el que tiene que habitar en tu corazón, el que tiene que habitar en mi corazón y en el corazón de todos de aquellos que le quieran aceptar, que quieran tener ese encuentro con el Señor. A mí me gustaría, Eli, y que compartas con nosotros brevemente cómo ha sido que ese reino de Dios hoy ha habitado en tu vida y cómo ha traído los cambios. Yo sé que los cambios van en un proceso, siempre llevan un proceso. Muchas veces, en algunas ocasiones es lento, y en otras ocasiones es muy rápido y radical. Pero ¿cómo ha sido en tu vida ahora que ese reino de Dios habita en ti? Bueno, Manny, pues en mí algunas cosas sí han sido, pues como tú dices, más rápidas que las otras. Creo que de las cosas más difíciles para mí que yo he vivido es mi carácter. Ahorita creo que ya soy una persona más tranquila, pero antes era muy caprichosa y muy enojada. ¿Te enojabas? Creo que es de las cosas más difíciles. Hay otras cosas que sí me fueron más fáciles dejar. Por ejemplo, la fiesta y todo eso. Todo lo que conlleva eso fue algo fácil. Y es algo que cuando tú conoces de Dios, lo dejas. Porque ya no sientes esa necesidad de llenar ese vacío, porque el Señor llena ese vacío. Efectivamente, has dicho una palabra importante, un vacío. Sí. Siempre hay un vacío. ¿Y qué tratamos de hacer con ese vacío? Pues llenarlo con otras cosas que nosotros creemos que, bueno, nos van a hacer felices, que nos van a satisfacer, pero al final, cuando eso se termina, cuando eso se acaba, cuando ya no hay fiesta, cuando ya no hay eso que nos satisface, pues bueno, volvemos a la misma condición. Ahora, con Jesús, con ese reino de Dios en tu vida, ¿pasa lo mismo hoy? ¿Se termina? ¿Llega en algún momento en el cual se termina ese gozo, ese cambio, esa transformación? ¿O todos los días sientes ahora sí que esa relación con Dios? Pues usualmente sí la siento, pero creo que a veces cuando uno mismo no le busca es cuando como que sientes como que te alejas, pero Dios siempre está ahí. Bueno, igual creo que nosotros somos quien a veces nos alejamos, pero si tú eres constante, Dios está ahí siempre. Así es. Y este reino en el cual hemos creído, Eli, ¿tú realmente recomendarías a alguien a que se acerque a Jesús, a que conozca a Jesús, a que sea parte de este reino? ¿Tú lo recomendarías? Claro que sí. Bueno, yo creo que pues hay mucha gente que tal vez como yo antes tenía ese vacío en su ser y pues que Dios es quien lo llena, no encuentras otra cosa.
Efectivamente, sin duda, y somos parte, somos ahora sí que testimonio de este reino de Dios manifestado por medio de Jesús, el hombre, el Dios que se hizo hombre y que habitó con nosotros, nos trajo un mensaje de salvación, un mensaje de amor, y es el mismo que queremos compartir contigo y por supuesto bajo este contexto de las raíces hebreas de nuestra fe, porque estamos regresando y retornando. En el siguiente bloque de este pacto renovado vamos a ver cuán importante han sido los cambios que se llevaron a cabo en el primer siglo del cristianismo, ¿sí? En el primer siglo del cristianismo, de los creyentes en Cristo, hubo demasiados cambios que hoy nos han alejado y nos han desprendido de, ahora sí, la naturaleza, de la raíz de nuestra fe, que está en el hebreo, que está en los hebraísmos, que está en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque tú y yo, Eli, hoy que somos parte del reino, somos también parte de ese Israel de Dios, que Dios vino a salvar y que ha prometido vida eterna y que le ha prometido también un lugar donde va a haber paz, donde va a haber amor, donde ya no habrá vacío, Eli, ya no va a haber nada que necesitemos para satisfacer aquel vacío que hoy en día podemos tener y que podemos sentir y que seguramente muchos están buscando una solución. Pues bueno, déjenme decirle y compartirle que Yeshua, que Jesús ofrece esa oportunidad de llenar el vacío en nuestros corazones. Vamos a un corte, Eli, y regresamos aquí en Pacto Renovado, así que continúe con nosotros y que bueno, Dios le ama y que el Señor tiene propósitos para su vida. Regresamos. Estamos de regreso aquí en su programa Pacto Renovado. Nos encontramos estudiando el capítulo 3 del libro de Mateo. Y bueno, antes de irnos al corte, hablábamos acerca de cómo en el primer siglo hubo bastantes cambios, en el primer siglo del cristianismo, de aquellos que creían en Jesús, en el Cristo manifestado, en ese Mesías prometido para toda la humanidad. Pues bueno, hubo demasiados cambios, Eli. Esos cambios sin duda también van a repercutir ahora en nuestros tiempos, ¿sí? Porque, por ejemplo, el nombre de Jesús es un término griego. Jesús es un término griego, pero el nombre en el hebreo es Joshua, ¿sí? O Yeshua, que es una transliteración. Entonces, ya sea que lo llamemos Joshua, Yeshua o Jesús, es el mismo personaje. Es el ungido de Dios, es el Hijo de Dios manifestado para toda la humanidad. Te voy a compartir algunos datos que tenemos aquí. Dice, el nombre de Jesús era común en el siglo I de la era cristiana, así para distinguir al que predicaba en Galilea, la gente comenzó a llamarlo Jesús de Nazaret, o el hijo de José, o Ben José, perdón. El nombre provenía de la forma griega del nombre hebreo Joshua, que significa Yahweh es salvación. Pues como el ángel de Dios le dijo a José, él salvará al pueblo de sus pecados, nos los dice Mateo 1:21, eso ya lo vimos en un programa anterior. Estas palabras confirman algo excepcional. Si el nombre de Jesús, Joshua, significa literalmente Yahweh es la fuente de salvación, entonces el ángel estaba diciendo que el propio Jesús habría de desempeñar una misión que hasta entonces era exclusivamente de Dios. En el Antiguo Testamento hay numerosas referencias que Yahweh haría surgir un Salvador, un Mesías, un ungido, un ser mortal que salvará a su pueblo. Y cuando Dios designa ese Salvador humano, su autoridad divina única permanece intacta. Ese Salvador que Yahweh, que el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob proveyó, fue Yeshua, Jesús. Tal vez no como los judíos lo esperaban, como un héroe,
como una persona que los fuera a liberar del imperio romano, sino un personaje que nos va a hablar del amor y de la existencia de un solo Dios, de ese que se ha de manifestar humanamente para decirnos: tú, Eli, yo, Manny, y todos los que nos están viendo tienen la posibilidad de acercarse a Dios y de ser redimidos por el amor de Dios, por esta salvación que Jesús va a proporcionar. Entonces, ya sea que lo llamemos Yeshua o lo llamemos Jesús, querido amigo, bueno, terminan siendo el mismo personaje que es para nuestras vidas. Lo importante es qué representa en tu vida y qué representa en mi vida. ¿Qué representa Jesús en la vida de Elizabeth? Es la pregunta. ¿Qué representa? ¿Por qué eres obediente a Dios, Eli? ¿Por qué ahora sí que de poder estar haciendo otras cosas, de poder llevando tu vida por otro camino, por qué ser obedientes a Dios? ¿Te has preguntado alguna vez eso? Bueno, como yo te decía, yo antes creía que en la religión tú tenías que hacer una cosa porque te decían, sabes que tienes que hacer esto, pero tú lo hacías así como que a fuerzas. Pero cuando tú dices que le amas a Dios, pues obedeces. Y hay cosas que no entiendes, pero pues las haces y Él te va abriendo el entendimiento para que tú las vayas comprendiendo. Pero creo que es algo que te nace de adentro hacia afuera, ¿no? La obediencia. Así es, y solo llegaste al punto de la obediencia, Eli, porque conociste a Dios por medio de Jesús, ¿cierto? Así es. Y esa es la mayor transformación que Yeshua puede hacer en tu vida cuando Él llega, cuando tú lo conoces, porque es la manifestación del hombre, del Dios hecho hombre para toda la humanidad, y es Él quien nos permite acercarnos al Dios, al único Dios, porque hay un solo Dios en toda la existencia, un solo Dios. Ciertamente que ese Dios tiene un enemigo y que también es enemigo de nuestras almas, que nos ha hecho creer que hay muchos dioses y que hay muchas formas de Dios y que muchas cosas pueden tomar la forma de Dios. Pero déjeme decirle, querido amigo, que hay un solo Dios y ese Dios es Yahweh, Jehová, el Eterno, Elohim, el Santo de Israel. Y que ese Dios envió a su Hijo Jesús, quien se manifestó en carne para darnos a conocer su amor, su benignidad, su favor. Y es lo que a ti, Eli, ha hecho el cambio ahora, ese Jesús en tu vida, que hoy te lleva a amar a Dios. Como tú lo decías, ya no obedeces ahora sí lo que la religión te dice, ni lo que los hombres instituyen. Obedeces y amas a Dios porque tú crees en Él. Así es. Porque tú tratas de agradarlo todos los días. No porque te lo impongan. Así es. Sino porque tú voluntariamente decides obedecerlo y agradarlo. Y es precisamente el propósito de las Escrituras. Las Escrituras quieren llevarnos a que obedezcamos a Dios, a que guardemos sus preceptos por amor a Él, ¿sí? Y ciertamente déjeme decirle que ese amor es difícil, en algún momento puede resultar difícil de llevar a cabo, ¿sí? Y que sin duda es algo que nos va a transformar, nos va a cambiar. Hasta el último día de nuestros días vamos a vivir en esa plenitud y en ese gozo del Señor, si así lo encontramos. Entonces, es importante señalar que Juan el Bautista fue fundamental para preparar el camino precisamente de este Salvador, del Mesías. Preparó el camino así como Isaías lo había profetizado. Encontramos esa profecía, y es que el Señor siempre todo lo estuvo manifestando, desde el Génesis hasta el último libro de los profetas de Malaquías, que es donde se compende ahora sí el Antiguo Testamento. Desde ese punto el Señor siempre estuvo revelando y estuvo dando a entender a su pueblo de la manifestación de un Salvador. Y también Isaías habla, de Juan el Bautista como aquel que iba a preparar el camino al Redentor, hablando este mensaje de arrepentimiento, de venir y de aceptar que estamos en un error
y que necesitamos a nuestro Salvador, que necesitamos a alguien que redima esos errores que hemos cometido. Vamos a empezar ahora en este capítulo 3, pero en su versículo 4, Eli, desglosándolo para ver qué es lo que nos dicen las Escrituras. ¿Cuál era el aspecto de Juan el Bautista? ¿Sí? Nos dice que Juan tenía un vestido de pelo de camello, un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y aquí hay algo interesante, porque muchos creerán que la palabra langostas hace referencia a este pequeño animalito que vuela, ¿sí? Y no era así, no está haciendo referencia a esas langostas, ¿sí? Está haciendo referencia a una planta que se le denomina de esa manera, ¿sí? Si usted busca en un diccionario bíblico esta palabra langostas, seguramente le van a aparecer los resultados que éste arroje, pero también va a ver las imágenes. Juan el Bautista era, vamos a decirlo como hoy se le conoce, totalmente vegetariano, ¿sí? No comía estos animalitos que nosotros conocemos como langostas, sino era una planta precisamente que se daba en el desierto, del cual él se alimentaba, y también de miel. Ese es un dato curioso, un dato que a lo mejor muchos todavía no conocíamos. Entonces vemos que Juan era un sacerdote por nacimiento, y él vestía ropas de pelo de camello, tenía un cinto de cuero y comía langostas y miel silvestre. Esto no era ni civilizado ni culto, y tampoco correspondía a los preceptos religiosos. Era un duro golpe a la mentalidad religiosa de una persona destinada al sacerdocio, que vistiera pelo de camello, porque el camello era considerado inmundo. Y Juan dice, y según los preceptos de Levíticos 11:4, además Juan no vivía en un lugar civilizado, sino que vivió, dice, en el desierto. En el desierto, y esto es muy interesante, porque en el desierto es precisamente donde Dios nos llama, donde Dios nos habla, nos aparta. Dice que Juan estaba en el desierto, también Jesús va a ir 40 días y 40 noches al desierto para que Dios hable con él. Y ese desierto también para todos aquellos que crean en Jesús, que crean, que sean sus discípulos y que sean sus hijos, nos va a llevar al desierto. Y esto es solo una analogía, porque nos va a apartar de los preceptos religiosos, de los dogmas de hombres, para que en el desierto tengamos nuestro encuentro con Dios. Un encuentro que sin duda va a cambiar nuestras vidas, porque hasta este momento yo no considero ni he conocido a una persona que viva una vida en gozo, que viva una vida en paz, que viva una vida fructífera en relación con Dios bajo los preceptos de la religión, bajo los preceptos de un sistema, bajo los preceptos de dogmas de hombres. Ya esto es muy bien conocido, Eli. Desde mucho antes que Jesús viniera, los hombres impusieron cargas a sus semejantes que aún ellos mismos no podían cumplir, fuera de la ley, fuera del orden que Dios había instituido. Entonces, yo te pregunto, ¿qué beneficio nos ha traído a nosotros la religión? ¿Por qué practicar la religión? ¿Realmente la religión nos acerca a Dios o nos aparta de Dios? Pues pienso que algunas religiones sí te apartan de Dios, pero bueno, lo que yo entiendo es que a nosotros lo que nos acerca a Dios pues es Cristo. Efectivamente. Él fue el que nos reconcilió con Dios. Pero bueno, sí hay religiones que a veces a mucha gente alejan de Dios porque la gente no quiere ser igual que esos religiosos a veces. Y a veces mejor dicen, yo mejor así como estoy, así me quedo. Ciertamente, y lamentablemente ahora sí que el respeto para todos nuestros amigos, para todo nuestro auditorio que practique una religión, pero déjeme decirle que si realmente usted quiere encontrar a Dios en su vida, entonces tiene que ir al desierto. ¿Y sabes cuál es el desierto, Eli? Ese desierto es el que solo nos enfoquemos en lo que Dios nos dice, tener una relación íntima con Él, apartado de todos los preceptos religiosos, de todas las formas.
y permitir que Él nos hable a través de sus escrituras. Ese desierto es la lectura de su palabra, la lectura de su instrucción. Personalmente, tú y yo, que la tengamos diariamente. Todos los días que tengamos esa lectura de la palabra en nuestras vidas. Ese es el desierto por el cual nosotros tenemos que atravesar, por el cual Dios nos va a probar y por el cual también Dios nos va a hablar. Esa es la forma en la que Dios quiere hablarnos hoy. Ciertamente, lo comentamos hace un momento, la religión lo que hace es apartarnos de Dios, nos aleja de Dios. Hay religiones que incluso no mencionan al Mesías, no mencionan a Jesús. ¿Por qué? Porque, consideran que Él no es tan importante como lo es para nosotros, que es el conducto y el medio por el cual Dios ahora sí nos permitió tener esa relación con Él. Y ahora, hoy estamos en una época en que ciertamente mucha gente está dejando de ir a las iglesias. Ya no quieren saber nada de las religiones, ya no quieren saber nada de Dios. Pero déjeme decirle que usted tiene la oportunidad de conocer a Dios por medio de las Escrituras, por medio de la Biblia. Es la única forma, Eli. Es la única forma en la cual nosotros podemos conocerle a Él. No hay otra forma. Si no es por medio de las Escrituras, si solo escuchamos dogmas o nos dejamos basar por libros, por tal vez comentarios de otros, pues difícilmente lo vamos a encontrar. Y es por medio de ese lugar en el desierto donde Dios nos va a hablar. El pueblo de Israel fue llamado al desierto y en el desierto el Señor lo purificó, le quitó ahora sí que en gran parte esa idolatría que traían del pueblo egipcio, ¿sí? Era la intención del Creador purificar a todo ese pueblo, purificarlo y limpiarlo. Entonces, hoy el Señor también quiere purificarnos y limpiarnos. Y ese es el propósito que tiene para con nosotros y a la cual también le invitamos, querido amigo. Queremos y deseamos que el Señor se manifieste en su vida, que pueda ver esa luz que usted necesita hoy en medio de la oscuridad, en medio de tanta violencia, en medio de un mundo el cual está perdiendo cada día los valores, que está perdiendo también la conciencia del amor, de la misericordia, de la humildad. Y que si hoy nos acercamos a las Escrituras, a la Biblia, podemos encontrar ahora sí que ese reposo y esa palabra de Dios fresca para nuestros corazones y para nuestras vidas. Así es, mamá. Entonces, Juan el Bautista, es importante ahora sí que hablar de él porque es antecesor de Yeshua, quien va a ser el ungido y quien va a cumplir el principal papel ahora sí de redención para la humanidad. Entonces, así como vemos este proceso en Juan el Bautista, vemos todo este proceso para la redención de la humanidad, vemos todo este proceso también del arrepentimiento. Es un proceso que usted y yo también tenemos que considerar en nuestras vidas. Primero, arrepentirnos de nuestros pecados. Eso es importante. Uno tiene que aceptar que está en un error, que le ha fallado a Dios, y después entonces empiece ahora sí que a escuchar esa palabra, esa voz que clama en el desierto, ese mensaje de salvación, y por supuesto, conozca al Mesías, reconózcalo como su Señor, como su Salvador, y Él lo podrá salvar y lo podrá redimir de todos sus pecados. Le dará una nueva vida, le dará un nuevo cambio y podrá usted tener la oportunidad ahora sí de agradar a Dios, que ese es el propósito por el cual estamos aquí, agradando a Dios. Entonces vemos que Juan bautizaba en agua. Eli, si tú me apoyas por favor ahí con el capítulo 3, versículo 11. Sí, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar,
es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Y el 12? El 12 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Y ahí vemos cómo Juan reconoce sin duda a Jesús como aquel que va a ser el elegido, el ungido por Dios, y dice, ni yo soy digno de, ahora sí, tan siquiera desatarle las sandalias. Y eso muestra humildad en Juan, y es una humildad que tenemos que demostrar al acercarnos precisamente a Jesús, para que entonces le reconozcamos, para que entonces nosotros podamos tener una relación con Él. Entonces Juan dice, este personaje del cual yo los estoy anunciando, no solo los va a bautizar, dice, en agua, esto los va a bautizar en espíritu, en fuego. O sea que todavía la manifestación y su poder y lo que Él va a hablar va a ser más poderoso de lo que yo les estoy compartiendo. Y eso nos quedó muy claro desde el día que le aceptamos a Él como Señor y Salvador. Sin duda, su mensaje nos transformó, su mensaje nos hizo diferentes, ¿cierto? Nos dio una esperanza de ser personas imperfectas, de ser personas con debilidades, con muchos errores de todo que cometemos todos los días. Nos dio una esperanza de poder adquirir esa perfección por medio de su presencia y por medio de aceptarle, pero también por el poder de su Espíritu Santo, que nos recuerda todos los días qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer, ¿verdad? Así es. Entonces, ahora pasemos ahora sí a hablar de Jesús, de Yeshua, el ungido. Nos dice el capítulo 3:13 de Mateo que Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Y este Juan que está mencionando, pues bueno, es Juan el Bautista, para ser bautizado por él. Mas Juan, dice, procuraba impedírselo diciendo, yo soy quien necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, le pregunta Juan. ¿Tú vienes a mí si yo necesito ser bautizado por ti? Bueno, esto va a ser parte de una profecía que se tiene que cumplir, pero también hay un dato de la razón del por qué se le llamó Juan el Bautista. Pues bueno, hace referencia precisamente a ahora sí que a la obra que él hacía, al oficio que él hacía, que era bautizar a las personas, ¿sí? Las bautizaba en el mar, allí en el Jordán, y por eso muchos le llamaron Juan el Bautista, el que bautiza. Ahora llega el momento en el que Jesús va a ser bautizado. Y Jesús dice que le responde y dijo, permítemelo por ahora, pues conviene que cumplamos así toda justicia. Y entonces se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, enseguida subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios descender como paloma y venía sobre él. Ahora vamos a ir a unos versículos muy importantes que nos señalan acerca de este bautismo de Jesús hecho por Juan. Vamos a ir al versículo 17 del capítulo 5 de Mateo, en este mismo libro, para ver una cita muy importante. Sí, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. 18 nos dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amén. Entonces, ahí hay algo muy importante, que Jesús no vino a abolir la ley. Al contrario, en este acto del bautizo, que también se le conoce como el Tevilá, estaba cumpliendo la ley. Estaba cumpliendo ahora sí que los preceptos que el Señor dejó en la Torá. Y es muy importante, querido amigo, que hoy tú y yo conozcamos qué es lo que nos dice la Torá, qué es lo que nos dice la instrucción de Dios. Porque ciertamente por mucho tiempo hemos conocido
a Jesús, a un Cristo, a un ungido de Dios desde un punto helénico, ¿sí? Desde una perspectiva ahora sí que occidental. Pero ciertamente el Cristo y el Jesús que nos dice la Biblia obedeció la ley y vivió bajo un contexto de Oriente, de la cultura hebrea. Y es muy importante señalar que la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Génesis, el Éxodo, el Levíticos, el Números y el Deuteronomios, y que estos 5 libros componen la Torá, que es la instrucción y la ley del Señor. También se le conoce como la ley de Moisés, pero yo haría referencia más específicamente a este término como la ley de Dios. Entonces, ¿Jesús obedeció la ley? Por supuesto que sí. Y a lo largo del libro de Mateo vamos a ver cómo él va a ser un niño que va a ser instruido, ahora sí que en estos preceptos de la ley de Dios. También va a ser una persona que va a ser obediente a las fiestas del Señor, porque su primera fiesta, que fue la Pascua, que nos menciona la Escritura, bueno, estaba con sus padres, la obedeció y también sus padres eran devotos y fieles a esta ley que Dios había instituido. Entonces, parte del bautismo que realiza aquí da cumplimiento precisamente a la ley de Dios y a lo que el Señor instituyó, y que bueno, quien va a ser la persona encargada y que yo considero que fue todo un privilegio fue a Juan el Bautista. Aunque él estaba pidiendo ser bautizado por el mismo Jesús, él dijo no, primero tenemos que hacerlo como es debido. Desde ese punto vemos cómo Jesús es una persona obediente, pero también celoso de la instrucción que el Padre le había dado. Y esa obediencia es la que tú y yo tenemos que aprender. Es la obediencia que tenemos que llevar a cabo. Es lo que el Señor quiere hoy para nuestras vidas, Eli. Bueno, vamos a concluir con esta primera parte. Vamos a tener una siguiente parte de este tema del ungido de Dios. Pero yo quisiera escucharte, Eli, para saber cuál son tus conclusiones con respecto a este tema y qué es lo que has podido aprender, qué es lo que el Señor te ha revelado hoy y cómo te ha hablado. Bueno, mira, pues creo que sí es bastante interesante aprender más acerca de Juan el Bautista, porque ciertamente él fue una parte muy importante de la Escritura. Así es. Y pues creo que, como tú ya lo dijiste, un honor para él, ¿no? Haber estado en ese bautizo de Jesús. Así es, sin duda, y eso es una manifestación que hasta el día de hoy, bueno, ha quedado preservado aquí en nuestra Biblia, en su Biblia, el cual le motivamos a que lea, a que busque y a que también usted escudriñe las Escrituras, porque el que busca, halla. Y si usted está en la búsqueda de Dios, seguramente lo va a encontrar. Si usted está en la búsqueda de Jesús como el Mesías, seguramente se va a encontrar con Él. Así que lo invitamos a que en una siguiente emisión de Pacto Renovado pueda continuar con nosotros estudiando este tema de el ungido de Dios. También vamos a tener este video en nuestra página web. Visítenla, que es www.veracidadchannel.com, y allí estaremos subiendo todos los estudios que estamos llevando a cabo del libro de Mateo, desde su capítulo 1, pues bueno, en adelante. Ahorita nos encontramos en el capítulo 3 y así consecutivamente estaremos dando este estudio que será de bendición. Ya lo está haciendo para nosotros, de bendición para nuestra vida, pero también deseamos que sea de bendición para usted. Así que en una próxima deseamos que el Señor lo bendiga y que también la paz de Dios esté con usted y en su hogar. Bendiciones.